Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Falta Editar. Y en esta segunda edición del podcast tengo el honor de tener al primer invitado. Así que podríamos decir, bueno, primero lo voy a presentar, el señor productor e ingeniero Nahuel Barraquia Sotelo. Gracias, ¿qué onda, Dieguito, ese querido amigo? Gracias por invitarme. Hermoso todo lo que estás ¿Qué haciendo, haces, así que amigo? tenía ganas de estar acá. Bueno, me alegra que estés en este ya segundo capítulo. Se podría decir que sos un participante fundacional de este podcast. Uh, Y ¿Cuánta lo que me responsabilidad? copó de que... Además sos el primer invitado. Y lo que me copa también es que sos un productor bueno, que yo admiro mucho y que siento que estamos muy a la par. Entonces, la realidad es que nosotros hablamos, voy a contarle un poco a la gente. Ojo lo que contás. Nahuel, sí, ojo lo que cuento. Vos ahora estás en Barcelona, Sí. entonces nosotros solemos hacer cada tanto videollamadas y la verdad que siempre terminamos hablando de temas, siempre los mismos temas de producción y siempre salen charlas que están buenísimas. Entonces, para mí, mi ideal es que esto sea una más de esas charlas. Y bueno, entretener un poco a la gente y aportar un poco de valor. Así que bueno, Nahui. Bueno, gracias, la verdad que me encanta. Como vos decís, siempre nos pegamos charlas intensas, videollamadas de muchas horas, así que, qué sé yo, si a compartirlo con la gente está bueno, ¿viste? Una de esas compartimos mucha data. Además, siempre que nos encontramos es en alguna cosa rara. Tipo, la primera vez que nos vimos fue en un camp que hicimos Fue acá en verdad. Buenos Aires. Después en Miami. Ahora vos estás en Barcelona. Se podría decir que sos bastante itinerante. Y cada vez te vas alejando más, además. Sí, la próxima será Japón, no sé. Calculo, depende, me voy a ir más lejos, hasta que dé la vuelta al mundo, ¿viste? Y vuelva por el otro Sí. lado, ¿viste? Bueno, pongo un poco en contexto. Nahuel, vos creciste, o sea, naciste acá en Buenos Aires, pero te criaste en Barcelona y estudiaste en Barcelona en el SAE, ¿no? Sí, SAE Instituto de Barcelona, que es una sede, digamos, Bueno, es una academia mucho más grande, originaria de Australia, pero bueno, que se fue expandiendo por varias partes del mundo. buenísimo. Entonces te quiero preguntar cuál fue tu primer contacto con la música y qué te llevó después a con ese contacto decidir hacer una carrera como es producción musical. Bueno, primer contacto desde chiquito, o sea, prácticamente desde bebé, o sea, esto obviamente no es que lo recuerde, pero bueno, es anécdota de mis viejos. Mi abuelo tenía una guitarra, que bueno, que la dejaba, viste, ahí en la cama, entonces a mí me sentaban como bebé al lado y yo, tipo, tocaba la guitarra así las cuerdas y me quedaba como ahí en babia, escuchando el sonido, todo eso. Yo como allá ahí, viste, estaba como muy atrapado con eso. Después tengo anécdotas graciosas de chico con respecto a lo sonoro, era un peligro bastante, porque me gustaba estar en las alturas, ¿viste? A nivel, no sé, le acompañaba a mi vieja a tender ropa cuando era un poquito más grande, entonces me gustaba escuchar caer cosas de los edificios. O sea, mi vieja me cuenta las anécdotas de cantidad de control remoto que habré tirado del balcón, porque me escuchaba tic, tum, caía ahí. Me encantaba el sonido, o sea, imagínate el nivel de demencia que tenía desde pibe con el sonido. Claro, rompiendo cosas, Claro. Pues mis viejos, cuando era antes, no sé, antes a los 4 me regalaron una batería, porque a los 3, tipo, agarraba las cacerolas, las ollas, viste, viejas de metal, con caja de cartón y golpeaba todo con palo de batería y rompía todo hasta que se pudrieron de que rompía la cacerola y dijeron, "Bueno, vamos a comprar una batería de pendejo para que deje de romper las pelotas". Y a los 4 me compraron una batería, pero después, claro, armabas tu batería ahí con cosas. claro, exacto. Y ya de ahí, bueno, se empezó a romper las pelotas con la música. Después en la secundaria ffue que fuiste pensando ya en dedicarte a esto o cuándo fue exactamente. Y ya te digo, como siempre fui creciendo con la música, después mi hermano también es músico, mi hermano es mucho más grande que yo, nos llevamos como 13 años de diferencia, entonces él ya tocaba y ahí fue cuando, ya te digo, los primeros años hice batería, poner de los 4 a los 7, y después de ahí encaré para la guitarra, porque mi hermano tocaba la guitarra, siempre de manera autodidacta, y de hecho ya ahí en la adolescencia miraba videos de YouTube cuando había arrancado YouTube, entonces, qué sé yo, ponía videos de Stevie Ray Vaughan y le miraba las manos, entonces yo mirándole las manos copiaba la sincronía, viste, con la guitarra y como para sacar los temas. Desde ahí, digamos, o sea, la anécdota viene de cómo dedicarme a la parte de audio. Mi hermano tenía un local ahí en Banfield y atrás había montado una PC con un Nuendo 3, y bueno, nos poníamos a hacer los temas, viste, él editaba, o sea, hacía las baterías con el Addictive, no, con el Z-Drummer, y bueno, grabábamos, nos El poníamos a... Nuendo fue buenísimo. Yo creo que
todos los que empezamos más o menos en nuestra generación empezamos o con Cubase o con Nuendo, un Sí. programa súper carretero que nunca te dejaba gamba y que además en esa época, pongo un poco en contexto a la gente más nueva, pero en esa época era muy difícil sonar bien, no es como ahora que había, no sé, que tenés Splice, que tenés también un montón de cosas. Ahí tenías un par de instrumentos virtuales, Sí. lo que grabases, sonaba todo medio pelo, éramos todos pibes que teníamos todos Windows Que con tiraban para placas atrás. bastante berretas. Y Windows hacer XP. sonar algo, sí, boludo, Windows XP. Y ahí era difícil hacer, era muy difícil sonar bien. O sea, el objetivo era simplemente sonar. Sonar bien ya era como solamente para los grandes artistas. O sea, estaba difícil. Si no tenías como un estudio ya armado. Ahora la verdad que todas las interfaces ya vienen sin latencia. La calidad es muchísimo mejor. Los sonidos que se encuentran, hay mucha más disponibilidad y mucha más variedad. Creo que haber empezado en ese contexto también nos impulsó bastante, por ejemplo, a hacer una carrera. Tanto vos como yo tenemos una carrera porque medio que también había que estudiar para lograr sonar bien. Que por ahí ahora, no sé, un pibe agarra y se pone a jugar y ya como suena más o menos bien, por ahí no quiere profundizar tanto. Pero en esa época había que saber de un montón de cosas para lograr sonar bien, Sí, total. ¿o no? Aparte, digamos como que era el cambio de lo que venía a la cinta. O sea, lo que diferenciaba, por ejemplo, a nosotros que agarrábamos, nosotros estábamos con una PC, con una ESI Maya 44, de esta de hardware, el Nuendo y poca cosa más. Y claro, lo que realmente ahí sí había una diferencia entre alguien que laburaba así, que tenía eso, y iba a un estudio, porque claro, en el estudio ya tenías un montón de otras cosas. A día de hoy, con la facilidad que hay, quizás la diferencia no es tanto. O sea, sí, ponerle si te vas, no sé, a un Panda, por ejemplo, que tienen mesas de la concha de la lora, equipos de la. Y así, estudios como muy grandes, siempre va a haber ese baremo. Pero en realidad, en corta instancia, no hay tanta diferencia sonora a día de hoy. Pero en ese momento era como sacarle sonido a eso, ¡puf! Era un montón. Y creo que también el hecho ese de estar en esa situación y buscarle, siempre fui muy perfeccionista, hizo que me enamore de la profesión, porque yo en ese momento tiré ahí la secundaria, muy neurodivergente de mi parte, o sea, siempre así, y dije, che, estando editando un bajo, me di cuenta, esto me gusta, digo, si encima me pagan por esto, digo, creo que encontré mi vocación. Y bueno, y eso fue derivando en que volví a Barcelona y acá conocí Science Institute, y ahí, digamos, me puse a estudiar. Bueno, abro debate, debate serio, el primer debate serio. Me encanta. ¿Vos considerás a día de hoy, que lo analógico y lo digital, es decir, un contexto de home studio bien armado, es lo mismo o le compite a un estudio alta gama, clase A, bien armado? Bueno, polémico. A ver, yo creo que al final no es tanto la herramienta, sino que las usa, porque sobre todo a Totalmente. día de hoy, como estamos hablando de esto, de que es mucho más fácil llegar a una calidad sonora potente, si tenés conocimiento de lo que tenés a la disposición, podés competirle perfectamente. No necesitas tener. Y eso que yo soy fan, hiper mega fan y del hecho de lo analógico versus digital. Pero realmente, con los conversores que hay hoy, con la cantidad de hardware que sea y que la industria está ahí, es como que no hay diferencia. O sea, la diferencia está en la calidad que vos tengas a la hora de utilizar las herramientas. Sí que es verdad que, bueno, qué sé yo, a nivel, yo creo que todavía lo que no se ha logrado, pero porque es una cuestión humana, si bien existen millones de instrumentos virtuales y las calidades son una locura, todavía lo humano no está. Entonces, cuando vos grabás una guitarra microfoneada en un ampli, valvular y todo eso, por más que tengas un DCT de puta madre, no es lo mismo. Ahí, pero de vuelta, acá es donde viene para mí el gran kit de la cuestión. ¿A quién lo escucha? Porque si es de nuestros colegas, nosotros ahí vamos a decir, uy, sí, no hay diferencia. Ahora, la gente de pie, yo creo que ni se da cuenta, realmente. A ver, si es un home studio, te estoy hablando de un home studio que tenga una interfase buena, tipo Universal Audio o Antelope, y un micrófono así como el que tenés vos, o como este, o como un micrófono bueno, ya te abre, o sea, puedes trabajar al nivel de los artistas mainstream, si sabes trabajar bien. Yo he visto todos, o sea, también he visto muchos productores con, no sé, un Massive Passive o un Barimú o fierros en el estudio y usándolos mal. Siempre obviamente que está en eso, ¿no? En ese lindo y no la flecha. Ojo, ahí quiero puntualizar algo que creo que es esto que veníamos hablando.
¿Qué pasa? Es lo que vos decís, como muchos productores ahora, la nueva generación, se crían de esto, de la habitación, tienen todo bajada la data. Cuando se encuentran con eso, no tienen, digamos, lo que teníamos nuestra generación, por decirlo así, y de hecho que nosotros somos más digitales que analógicos, de generaciones atrás, pero todavía manteníamos Totalmente. esta cosa de decir la búsqueda, de agarrar un manual y ponerte a leer cómo funciona ese aparato, de buscártelas y queriendo sacar lo mejor. Entonces, como yo creo que como eso no se despierta con las nuevas generaciones que lo tienen como más servido, por decirlo de una forma. Que no está mal, es como ahora no sé si la palabra es decir premiar, pero como que el valor está en que cuanto más rápido y mejor seas ejecutando, no importa tanto si digamos el resultado es excelente o ahí, ¿entendés? Es la rapidez, quizás en algunos momentos hasta versus calidad. Eso sí que es lo que siento. Pero por esta cosa de no querer rebuscar, digamos, ¿no? De aprender mucho más. Yo además creo que hoy en día la tecnología tan avanzada que tenemos permite que algunas cosas queden que antes era impensado. Por ejemplo, pasa mucho que, y lo veo con artistas mainstream, de hecho lo contó Pedro Aznar en una reunión que fui acá en Argentina. Él había grabado unos demos con su iPhone o creo que con su iPad de la guitarra y después terminó quedando eso en el disco. Porque después lo volvieron a grabar en el estudio y no tenía la emoción, no pudo nunca volver a lograr esa emoción que había logrado esa primera vez que lo tocó en el iPad. Eso creo que... Y antes era impensado hacer eso. Antes, de hecho, la discográfica ni te dejaba. Y tampoco había medios para hacerlo, porque ¿qué ibas a grabar? Con una casetera, o sea, no tenía sentido. Creo que hoy en día también la calidad del micrófono del iPhone o de los recursos que tenemos, que tampoco es que son recursos tan caros, ya nos permite partir de una base, además de la tecnología en plugins y en procesamiento que nos permite reutilizar eso y que quede, y que después termine quedando, no sé, una voz grabada, un coro que grabaste con el celu, o algo así, que obviamente para nosotros que somos técnicos, ingenieros de audio, nos parece una aberración. O sea, a mí me arden los ojos Uf. y los oídos, pero bueno, es una realidad y también está bueno y yo por lo menos como productor siempre voy a dejar algo que me transmita más sentimiento a algo que en calidad sea mejor, ¿no? Eso desde ya. Lo primero es el sentimiento. Totalmente, totalmente. Pero bueno, siempre toca la cuestión esta de esto, ¿no? Del perfeccionismo que tenemos nosotros como productores de querer que suene todo hermoso. Pero sí, a día de hoy tenés más herramientas. Acá también tenemos algunas secciones, Ok, ¿sí? Entonces, esta sección se llama Backup. ok. Porque, viste, todo esto tiene que ver con la edición, todo es como un concepto que, no sé, se está armando. Bien, me gusta. Entonces, en esta sección que se llama Backup, imagínate que se te prende fuego el estudio donde estás ahora y tenés que sacar algo. Me refiero a algo que puede ser algo material o que puede ser un recuerdo, una vivencia tuya. Ok. Más que nada pensado para eso, ¿no? Para en la vida en general. Si tuvieses que backupear un momento, ¿cuál sería el primero que backupearías? ¿Te referís momento o equipo en situación o de lo que haya vivido? O sea, para entenderlo bien. No, yo creo que es experiencia. Experiencia puede ser laboral, puede ser de vida, lo que vos consideres. Entonces, más que un backup sería ponerle si me apuntan con un arma y me dice, si decís el mejor recuerdo, no te vuelve la cabeza, ponele y ese recuerdo te salva la Bueno, vida. sí, Qué bien. ok, Pero me sí. gusta, me gusta. Yo creo que sí, lo que me impulsó a estudiar eso, ese recuerdo este que te digo de haber estado con mi hermano componiendo los temas y todo eso, porque eso fue como el ápice central de lo que soy hoy, digamos. Entonces, si eso no lo hubiera experimentado, muy probablemente estaría haciendo otra cosa en mi vida, ¿viste? Así que como backup, porque eso fue el inicio del todo. Sí, buenísimo. Yo creo que todos tenemos como ahí algún detonante o algo que sabemos que si no hubiese pasado eso en nuestra vida no estaríamos acá o estaríamos haciendo otra cosa. ¿Ve? Está buenísimo esto que mencionás. En mi caso, por ejemplo, tuve un profesor de guitarra en específico, que le mando un saludo, se llama Carlos, con el que aprendí guitarra cuando era adolescente y que creo que si no hubiese sido por él, que además fue el primero que me instaló una amplitud en la computadora y después me instaló el Cubase, tampoco hubiese seguido esto, porque un poco empecé a grabar y a tomarle el gusto
cuando empecé con él. Así que creo que todos tenemos como esa cosa, esa persona que nos impulsó, que puede ser un tío, un primo, un hermano, un amigo, y que después por eso terminamos como metiéndonos en la música y bueno, terminando haciendo esto, ¿no? Total. Sí, 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 es hermoso eso. Siempre alguien nos mete en este mundo tan maravilloso. Genial. Bueno, ahora, ya que vos estás ahora residiendo en Barcelona, también te quiero preguntar cómo ves un poco el movimiento musical en Barcelona y un poco el trabajo. Vamos a meternos un poco más de lleno en Ok. números fríos y en charlar un poco de cómo ves la movida ahí en Europa de la música, si se puede trabajar, si no, cómo funciona un poco la industria, vos que la conocés. Ujú. Que me cuentes un poco eso. Bueno, la experiencia acá es, yo diría que es un poco también lo que hay en otras partes, digamos. Sí que es verdad que años atrás, antes de mudarme a Argentina, tenía un estudio en el año 2017, sí, 18, había montado un estudio. Y en ese momento, digamos, como que se notaba mucho el hecho de que la gente, si no tenías algo muy armado, viste, qué sé yo, no te venía a laburar, entonces como que de alguna forma vos tenías que tener algo bien armado, estéticamente visual, no tanto por lo que tengas de equipo, sino que vamos a la clara, los artistas querían hacerse la fotito en el lugar más aesthetic posible, ¿viste? Entonces, considero que ahora, y de hecho la gran influencia para mí es Argentina, que ha pasado esto, de ver gente como Duki o como los pibes de la escena que grababan en un cuarto sin insonorizar con lo que primero que tenían. Entonces eso inspiró mucho a que acá cambiara un poco esa cosa de no necesitar la perfección visual, estética o incluso de equipamiento para lograr hacer música. Pero sí que es verdad que aún así acá se sigue manejando un poco por eso del careo, ¿me entendés? Cosa que todavía en Argentina no pasa y me parece hermoso porque pierde la esencia si no. Entonces, Yo creo que Argentina, haciendo un paréntesis, que por ahí eso pasaba antes y creo que toda la movida urbana hizo que la estética cambie y que por ahí se dejen de apreciar tanto el estudio, el micrófono de alta gama y todo, y que la estética sea un poco como esta cosa media urbana, claro, justamente, dejada, ropa rota, qué sé yo, sí. como un estilo más casero y que también se impulsa, o no sé, tanto Duki o Bizarrap mismo, ya trabajando desde su pieza, como que van impulsando ya una estética de, che, con los mínimos recursos se puede llegar lejos, entonces esa también es la estética que sigue y a tal punto que ya los artistas mainstream buscan eso. O sea, ves las fotos, ellos graban los discos todos con Manley o con micrófonos de alta gama y después están ahí como con un 58 en la casa, esa termina siendo la foto, ¿no? Claro, la Y imagen como la visual. estética va por ese, claro, la estética va por ese lado. En Europa sigue siendo como más buscando un poco que sea lo más top posible en Sí, estética. en estética, digamos, como que se vende un poco eso, pero ya te digo, ha cambiado bastante igual. O sea, es una cosa que yo veo. Europa en general son bastante más conservadores a la hora de su ideología en general, ¿viste? Entonces, como que no digo que no avanzan, pero van siempre como con pies de plomo en muchas cosas. Entonces, en lo que es música, el caso de España, yo lo que he visto mucho es, quizás no hay una comunidad como hay en Argentina. Esto de que saco el o sea, todos nos podemos pegar, por decirlo así. Entonces, el que está un poco más arriba ayuda al que está más abajo. Acá es una medida de egos total. Eso se sigue manteniendo. Entonces, como que no hay esa ayuda. Entonces, si el de al lado puede estar mejor que vos, ya medio que yo no te ayudo porque vos me vas a sacar el puesto a mí. ¿Entendés? Entonces, por eso digamos que la escena española no está tan, o sea, no tenemos tantos artistas acá, digamos, ¿no? O sea, como a nivel de Argentina. Argentina hay una variedad inmensa de artistas y prácticamente muchos mainstream. Y acá es como, si te das cuenta, los mainstream acá son dos o tres, cuatro, ponele. No hay tantos. Entonces, pero creo que va de la mano por esto, ¿viste? Del cuidarse, del no, es que si yo avanzo, el otro así, entonces eso se sigue manteniendo. Pero bueno, yo considero que eso con el tiempo va a ir cambiando, o al menos se espera eso. Pero después, bueno, no sé, depende mucho también del background. O sea, poner lo mismo un artista que viene desde... Pensé que acá
en lo que es Europa, se siguen manteniendo programas como Operación Triunfo, Eurovisión, que son puros programas Son mediáticos, como, ¿me entendés? O sea, eso sigue pasando acá. O sea, de claro, venderlo. son como clásicos de hace 30 años que vienen y se siguen haciendo y siguen teniendo una audiencia. Exacto, exacto. Pero es, por ejemplo, qué sé yo, Eurovisión no la ves a una Rosalía, que es un exponente de España, ¿me entendés? O un Tangana. Entonces, sí, no tiene sentido. O sea, es como que no entendés el mercado. Viene, no sé, Melody, creo que es un artista que en su momento se hizo famosa, o sea, cuando era chiquita, porque era el baile de los gorila, que era un poco como Wendy Zulka con la cerveza, cerveza. Entonces, como, y esa es una representante de España. Entonces, que no es por desmerecer la carrera de la piba ni nada de eso, sino que esto es muy loco que suceda, ¿no? Entonces, no sé, es raro eso, ¿viste? Y Claro, después, hay que ver también la audiencia y qué público consume eso. claro, Vos decís que por ahí el público joven también consume eso, además de artistas así como por ahí Zetangana o Rosalía es que es o música generacional más. en realidad, porque el público joven no consume música tanto española, consume de afuera, consume música Claro, latinoamericana, eso es lo que pasa, ¿viste? Entonces acá los pibes se exacto. nutren de Estados Unidos, se nutren de Inglaterra, se nutren de otras partes, y entonces esa brecha de este tipo de personas que te digo son más de 30 y largos para arriba, ¿viste? Entonces como es así, esa es la gran diferencia. Pero bueno, hay de todo, o sea, ya te digo, los pibes más jóvenes como que se abren a escuchar cosas nuevas, pero siempre de afuera, ¿entendés? Eso es lo que veo. Claro, está genial. Y a nivel laboral, ¿cómo, o sea, cómo me puedo desarrollar yo como productor si voy a España? ¿Con qué tipo de artistas? ¿En qué tipo de círculos? Argentina está muy dividido lo que es el mainstream de todo lo demás. ¿Allá pasa de igual manera? Sí, exactamente igual. De hecho, diría, bueno, sí, diría que incluso más que en Argentina. Después, una cosa es ser productor y otra cosa es ser ingeniero de audio. Son dos ramas diferentes. Como productor, Sí, sí que es verdad que al justo el tener, otro día lo hablábamos, que sí, hay una gran diferencia en caminos y en cosas que hay que hacer para desarrollar esa carrera. tal cual. Pero productor, o sea, si vos, por ejemplo, vinieras acá, lo primero quizás que te topás es que te van a decir, bueno, dale, pero ¿dónde trabajás? ¿Qué estudio tenés? ¿Entendés? Como que el estudio, el lugar, el espacio es importante, ¿me entendés? Saber qué caché tenés, con quién laburaste. Entonces, incluso no estamos hablando para encarar un mainstream, ¿eh? Alguien que no está mainstream, está como esa exigencia, ¿entendés? Eso sí que está marcado. Cosa que en Argentina yo lo que he visto es como, che, nos juntamos en la casa, creo que vienen por este contexto, que es la banda. En Argentina no tenemos mucho de banda, mucho de, nos juntamos entre amigos, un fogón, pelamos un par de violas y hacemos música. No es tan, es lo que te digo, no necesitas tanta parafernalia, ¿entendés? Si al final es música, es música. Pero acá es Claro, como, no es tan así, no nos juntamos entre amigos a zapar y a ver qué pasa. No, es como, si vamos al estudio vamos con un fin concreto, ¿me entendés? Entonces como que sí. es como más de vuelta, es como más estructurado, no hay esa, digamos, liviandad. Entonces eso es lo que hace que sea como más, vamos con un objetivo concreto, ¿no? Eso es lo que veo como gran diferencia y eso siempre me llamaba la atención. De hecho, cuando volví a vivir en Argentina, veía eso, qué sé yo, pibes que se juntaban, che, vamos a casa, pelamos un micrófono y lo que salga. Yo le agarraba un ataque de ansiedad porque, claro, acostumbrado acá, todo perfectito, que tenés que tener todo acondicionado, que bla, 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 a eso, viste, mierda. Pero lo agradezco un montón porque eso te hace nutrirte mucho más como productor, a sacar la mugre de los rogues, ¿me entendés? En cambio acá es como ya tenés todo muy clean, tenés un estudio con tu previo valvular, como no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés todo servido en la mesa, no tenés que ingeniártelas tanto, ¿entendés? No la tenés que parir. Entonces eso es lo que veo acá. Acá falta esa cosa de sangre de sudarla, ¿me entendés? Eso es lo que veo. Y es el gran detonante de diferencia. Claro, es que muchas veces cuando tenés que improvisar y resolver problemas terminan saliendo cosas nuevas e interesantes, ¿no? Yo creo igual que un poco se está reconvirtiendo la manera de trabajo más que nada en la música urbana y en la música popular en general de esto, ¿no? De por ahí ir cada vez reemplazando más lo que es el estudio grande o el estudio súper bien montado por
También por una cuestión de practicidad y de costos, de juntarse en casas o en estudios, o de hacer como un home studio full, tipo un home studio con un micrófono de 6 lucas verdes. Justo el otro día estaba viendo una sesión de Quevedo de cómo produjeron el tema Columbia, que también, o sea, es muy parecido a cómo solemos trabajar acá, que son 2, 3 productores en un home studio, con el pibe ahí tirando letras, los productores trabajan cada uno un rato, se quedan toda la noche Claro. y ahí va saliendo el tema. Es que eso es lo que me parece que está buenísimo que esté sucediendo, digamos. Porque antes era como uno solo tenía que hacerlo todo, y esto que está pasando, y se junten más, que crean, o sea, al final la música funciona mucho mejor. Yo me nutro de vos lo que aportás, a mí me sirve, yo lo que aporto te sirve a vos. Se genera esa cosa, esa simbiosis musical que es hermosa, que es ese lenguaje musical. Cosa que antes con un productor cantante de ahí no salía, entonces eran dos cabezas tratando de dialogar, muchas veces el cantante no sabía cómo compartirle lo que quería sonar o lo que sea y el productor no lograba. Entonces, cuando hay como más personas, hay un lenguaje como más unificado, sobre todo entre músicos, cambia todo. Y se está volviendo a esto que pasaba en los 80, que se juntaban muchos músicos, bla, bla, la banda, que sin ser banda se piensa como banda. Y eso es lo que me parece que está buenísimo, que va a salvar toda la música. Siempre va a haber esto de mucho más fácil, no sé, como ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial y todo eso, como que sea mucho más fácil llegar a un resultado, pero nutritivamente lo bueno que pasa este tipo de cosas hace que, digamos, no se pierda la esencia de lo musical realmente. No, olvídate, la parte técnica en unos años va a estar totalmente resuelta por inteligencia artificial. O Total. sea, vas a hacer el bounce en Ableton o Logic y después le vas a poner una referencia, el chat GPT va a estar linkeado al programa que usemos y se va a mezclar todo automático. Yo estoy seguro que va a pasar eso, ¿eh? Sí. Qué Y va a cagada quedar... igual, ¿eh? Sí, qué cagada, se va a retransformar nuestro trabajo porque igual no es que la inteligencia artificial va a poder hacer todo, pero yo, por lo que estoy viendo, estamos muy cerca de que pase eso, Bien. de que ya la inteligencia artificial se pueda acoplar a los programas que usamos y nos solucionen muchísimas cosas. Sí. Cosas de edición. También va a poder componer la inteligencia artificial, pero nunca va a tener la sensibilidad de un humano. Yo Total. traté de hacer algunos intentos y, o sea, por ahora está muy en pañales, no puede hacer nada la inteligencia artificial, pero sí aconseja bastante bien. O Claro. sea, ya tiene como bastante información como por lo menos para dar consejos y por ahí destrabar alguna cosa. Mm. Y después volviendo al otro tema que decís, me parece que está buenísimo que se vaya perdiendo el ego. Creo que antes había mucho ego, siempre hay, o sea, el rubro productores, la verdad que está complicado, somos personas complicadas, Sí. pero creo que antes estaba mucho el ego de yo soy el productor y yo lo hago, y ahora se toma mucha más conciencia de lo efectivo que es más de una cabeza trabajando en algo musical y en lo que puede aportar. Entonces, hoy en día es raro ver un disco entero hecho por un solo productor. Tendemos ya a ver ya 2, 3 productores, un ingeniero productor y otro que sea solo productor. Se empiezan a ver ya más combinaciones que creo que primero que te hacen más fácil el trabajo, porque la verdad que hacer un disco solo es tan avasallante Sí. que a veces es difícil llegar a una calidad realmente buena siendo una sola persona. Total. Es que yo voco para eso. Sí, quizás lo que noto ahora en ese sentido es una limitación económica, ponele si se quiere. Porque claro, o sea, para bancar un Claro. equipo o sea, necesitas tener un mínimo. Entonces ahí quizás es lo que hace que se complique un poco más. A menos que vayan todos a porcentaje y bueno, eso es otra historia. Que ya es otra manera quizás de discutir, que es el tema porcentaje, guita, o sea, eso es otra ventana, digamos, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que me parece muy bueno que esté sucediendo esto de armar equipo. O sea, yo en lo personal, hace rato que estoy como moldeando un equipo para laburar, entonces incluso hasta de delegar las mezclas, que a mí me encanta mezclar, pero bueno, depende del resultado, o sea, el ego me da igual, ¿viste? Lo que quiero es que el artista se vaya contento o contenta con lo que está haciendo, que lo que tenía acá en su cabeza termine plasmado en los oídos de la gente. Entonces, si se tiene que hacer con más de una persona, bienvenido sea. Sí, yo veo que hay muchos pibes por ahí que están empezando la producción y se frustran rápido cuando comparan su música con la música que escuchan, con la música mainstream. No es comparable.
que compares tu música cuando le estás tratando de hacer y terminar toda voz contra un equipo. Y ni hablar de los jugadores que tiene a veces ese equipo. Porque si Y, ya tenés una persona que mezcla, que se dedica a mezclar, y una persona que masteriza, que se dedica a masterizar, y encima son buenos. y también a eso sumarle que a esas ligas a nivel mainstream hay equipo también, equipo físico. O sea, todavía se sigue utilizando, entonces hay una gran diferenciación. El que masteriza, esto por ejemplo lo veía mucho con el tema de Billie Eilish, de cómo explotó, de que todos estaban, sí, lo hizo en una habitación, wow, no sé qué, sí, sí, genial, es verdad, la composición, todo eso lo hizo en la habitación, lo grabó con un micro como el que tengo yo en la habitación, sí, pero atrás hubo un ingeniero de mezcla, un ingeniero de mastering, que no lo hizo en una habitación, lo hizo en un estudio, con un equipo de fácil más de $20.000, o sea, eso no nos olvidemos, porque ¿qué pasa? Si no entras en esto que decís, la persona que escucha dice, no, es que yo no puedo llegar a eso, yo no tengo esa calidad. No, sí, seguramente la tenés, pero te estás olvidando de una parte muy importante, porque esto todavía sigue existiendo, sigue la necesidad de un estudio real, donde mezclar, donde masterizar, es una barrera eso también, ¿me entendés? Si bien es como hablábamos antes, hoy es mucho más a mano el hecho de poder llegar a un resultado sonoro muy bueno, sigue habiendo una barrera de diferenciación con lo mainstream. Lo mainstream siempre va a haber algo analógico, va a haber un estudio, va a haber, y no solo a nivel hardware, sino lo que decís, un ingeniero con experiencia ahí, o un ingeniero de mezcla, un ingeniero de masterización, o sea, entonces, como mensaje, digamos, a los pibes que están arrancando, que llevan tiempo, no se frustren con eso. O sea, yo mismo me he frustrado millones de veces escuchando discos, pero la concha, su hermana, ¿qué me pasa? Estoy sordo, no llego al resultado. Y claro, después veces decís, ay, sí, bueno, y después ya ni hablemos en situación de banda. Quiero sonar como las baterías, no sé qué, sí, pero estás comparando las baterías tocadas por Chad Smith con el golpe que tiene el mono, con una rollo del año 65, vos tocando en un cuarto todo con cartón de huevo, con una batería que se cae a pedazos y tocas más le pegas con un zapato. Entonces, y sí, es imposible de que pueda llegar a eso. Sí, hay Entonces, que erradicar el cartón de huevo, o sea, por por favor no favor, usen muerte al cartón de cartón de huevo. huevo, muerte al O cartón de sea, huevo. pongan dos sillas y una frazada, pero no pongan cartón de huevo. Sí, para eso agarren el micro y lo meten en una caja de zapatos y graben ahí porque es exactamente el mismo resultado. Yo he grabado discos Sí, muy buenos poniendo, me acuerdo unas voces que lo había grabado en una casa que era, pero tipo un living muy grande. Agarré dos colchones, trazada, o sea, metí el micro como al final de todo. Te digo, las mejores voces que he grabado, incluso que en estudios, ¿eh? Y sonaba de putísima madre. Entonces, es un poco bueno, más de la gente ingenio. ve eso con Billie Eilish, también la gente ve eso, que ella se pone la toalla Claro. para grabar las voces, porque además también busca un sonido así como medio íntimo, súper seco, Claro. y eso también le ayuda. Pero creo que también la gente se compara en lo musical y ya, o sea, en lo musical está bueno que te compares porque es en lo que más podés mejorar. O sea, en mejorar tu canto, en mejorar la composición, la letra, que el tema transmita. En eso está buenísimo compararse. Sí. En el sonido no, porque es un proceso que nada, o sea, la realidad es que si no grabás con un micrófono de alta gama no vas a sonar alta gama nunca, es casi imposible. O sea, es muy difícil. A veces, si tenés una, también ojo, si tenés una muy buena voz y justo la toma te salió bien y justo tomaste ciertos recaudos, puede transmitir muchísimo el tema y quedar técnicamente muy bien, pero después hay cosas técnicas que no se pueden reemplazar. Y un buen ingeniero de mezcla, con un buen monitoreo, con experiencia, con sentimiento también en lo que está haciendo, y un buen ingeniero de mastering, trabajando en conjunto es muy difícil de reemplazar. Entonces no tiene ningún tipo de sentido compararse. Es mejor simplemente, como siempre digo, tratar de dar el 100% de tu habilidad en ese momento. Y bueno, y nada, y seguir adelante. Y en algún momento, si también vos creces como artista, ya vas a crecer en recursos y vas a poder cada vez sonar mejor. Que es lo que le pasa a todas las bandas, a cualquier banda que escuchás siempre termina habiendo un proceso, ¿no? De mejora. Bueno, querido, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la situación más bizarra que viviste en un estudio? Uf, varias, Que varias se pueda polémicas. contar. A ver, por contar se pueden contar. Ahora, que se pueda nombrar gente, personajes, no. Nada, no hace Pero, falta. Pero pero, contame así como algo bizarro. bueno, Bizarro fue una cuestión de agresión. Fueron dos, de hecho. Uy, boludo, yo Eh, también tengo. ¿Sí? Dale, contá vos.
Yo la Sí, sí, contá mía, vos. bueno, estábamos laburando en equipo, qué sé yo, y con el cantante, y en un momento el cantante como que se empieza a mamar, había alcohol. Ahí entendí que alcohol, o sea, una cosa es fumar porro, ahí está, que estamos todos fumando porro chilling, que es diferente. A lo sumo, lo peor que te puede pasar es que se cuelguen todos y terminen algo que se podría haber hecho en 2 horas, hacerlo en 87. Pero digamos que la vida es como muy chill. Ahora, cuando hay alcohol, la cosa cambia un montón. El alcohol es como que transforma mal a la gente. Y lo aprendí por Sí, las no, no. malas. Está, bueno, ya te digo, el cantante está en esas, se mamó. No sé cómo una situación que yo, bueno, yo estaba en modo más técnico, viste, grabando. Y no sé qué hizo, una broma, se sintió zarpado con algo que dije yo o hice, le tintó, y me pegó una patada en el orto. Me pegó una patada en el Ah, orto, así, bueno. así. Pasó y me senté, viste, fue como. Ahí me quedé, digo, eh, lo dejo, porque aparte encima era, digamos, una persona, poner si se quiere que tuviera influencia, entonces, viste, como, no sé, en el momento cuando vos estás Claro, ¿qué como, haces? claro, estás labrando un piso, decís, che, pero si me lo pongo de culo, tengo la chance de cagarme la carrera o alguna cosa de esa. Y en ese momento, la verdad que me planteé, le dije, mira, ¿sabes qué? Y a todo el mundo, porque el resto se quedó como medio, what the fuck. Le dije, yo me chupa tres culos, ¿quién carajo seas? Eh, no me gustó ni mierda, la verdad que la quiero cortar acá. Fin. O sea, así. Después se disculpó, está todo, viste, hasta el manager fue como, che, no, disculpa, la verdad que no estuvo bueno, o sea, lo recontra cagó pedo, digo, está bien, o sea, pero a mí, sinceramente, me chupa tres sorongos de poronga, quien carajo sea, no, no, me parece que la falta de respeto no va. Esa fue una, otra bizarra también con otro artista. Nada, grabando así, una situación que había que grabar unas guitarras, pero cuestión que, no sé, nos atrasamos con el tema de compra de cuerdas, con ese momento yo estaba con un socio, y la persona se lo tomó mal, y fuera como nosotros estábamos viendo, bueno, pará, vamos ahora a comprarlo. Estábamos ahí también, que estábamos en un momento de situación económica media bastante escasa, entonces como que, bueno, se había atrasado por eso, pero lo íbamos a resolver, tipo, vamos ahora una escapada y lo compramos y grabamos lo que tengamos que grabar, pero se puso una situación medio violenta que terminó pegando un portazo al estudio y se fue a la mierda, a los griteríos, todo, situaciones tensas, ¿viste? Y la verdad que no estuvo bueno, ¿viste? Entonces, ¿qué experiencia me saca de todo esto? Seas un ingeniero, seas productor, respeta tu espacio. Y el artista que venga al lugar, si no respeta eso, no importa quién carajo sea, no importa si tiene influencia, si no tiene influencia, lo mandás a la de su hermana. Porque realmente no, el respeto es lo más importante. Y si entre nosotros que somos artistas, que al final estamos por algo, eso no se mantiene, no está. No- no- Y aparte que te terminás cargando una energía de mierda a algo, a esa situación. Entonces, hacete respetar, corta. Voy a tener que censurarte bastante para YouTube. Ya te re, Este. re censurado. Nada, ya fue, boludo. Mi Ya fue conversación va igual. a ser eh, todo el tiempo. Fino ideal. Totalmente. No, pero totalmente lo que decís. O sea, primero respetarse uno mismo, Pará, ¿a vos te respetar pasó tu alguna? espacio. A mí lo que me pasó, ya me pasó. O sea, yo las bizarras que tengo son en estudio grande. Ok. Em, Acá pasaron algunas cosas, pero boludeces, ¿viste? También. Pero en estudio grande, pelea en estudio grande es un clima muy tenso, ¿viste? Porque ya por ahí es una producción ya de mucha guita, de gente que viajó solamente para grabar. Y me pasó una hace como 8 años, cuando recién estaba arrancando de mis primeras sesiones, se agarraron a trompadas dos músicos de un grupo. Encima eso, un grupo que viajó solamente para grabar el disco desde otra provincia. Mm. Estaban tocando. En un momento hay como una discusión musical entre dos miembros. Salen del estudio. O sea, estaban grabando en la sala, salen. Yo tipo, no, hasta ese momento no estaba entendiendo qué estaba pasando, ¿viste? Y abro la puerta del control room y veo que uno le mete una piña al otro, pero en el medio de las caras. Se llenó en la mano de sangre. O sea, y empezaron a corretear a lo Tommy Jerry por el estudio.
Y yo no sabía cómo mierda frenarlos. O sea, no tenía ni idea. Nada, fue todo caótico. Ahí terminó la sesión, Sí. obviamente. Excelente clima Nada. laboral. Después sí, habrán pasado algunas. Me acuerdo de algunas cosas, pero eso fue lo más. La violencia creo que, o sea, es una anécdota fea, porque te deja una sensación muy fea. Sí. Bueno, quiero tocar un tema que me parece tan poco mencionado, que es salud mental en el estudio. ¿Qué conclusión sacás vos después de tantos años trabajando sobre el cuidado o sea, de cómo trabajar de una manera efectiva de no terminar volviéndote loco? Yo esto lo abordaría de varios lados, desde la salud mental hacia el ingeniero, productor, para que pueda Yo creo que gestionar puede todo. ser un capítulo entero esto, o sea, Sí, 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 sí. Esto, si querés, en algún momento te interesa, hacemos un capítulo entero de esto, pero como las aristas, digamos, a tocar para mí, es tanto desde el lado del productor, desde el lado del artista y sobre todo creo que una muy buena gestión emocional. Yo siempre tengo un dicho que creo que tanto un productor como un ingeniero, paralelamente a, digamos, al título que se le da por eso, debería tener un título de psicología. O sea, es impensable para... totalmente. Los tiene que tener sí o sí. Porque básicamente, o sea, al final somos terapeutas, o sea, de los artistas que vienen. Y esto siempre también me parece que es importante porque me ha pasado también de que en charlas, digamos, a la hora de, no sé, de lo económico, ponele, entonces decís, no, pero quizás se debería cobrar esto, o se debería lo otro, lo que sea y tal, o tendrías que ser más frío a la hora de cómo haces el laburo. No sé, no es como otro laburo, por ejemplo, administrativo, no sé, un bancario, por ejemplo, que agarra, hace su laburo, desconecta y se va a la concha de su hermana. O sea, puede ser un robot, si viste la serie Severance de Apple TV, que tipo como el chip que se separa del laburo con la casa. O sea, digamos como que eso en nuestro rubro no se puede. O sea, ser frío en esto, o al menos a mí personalmente, no sé si a vos te pasa, creo que no se puede ser frío totalmente, porque No, estamos no, es trabajando muy con algo difícil emocional. porque, de hecho, una de las cosas que me quedaron de un seminario al que fui con Michael Brauer, el tipo decía, él igual mezcla, entonces es un poco por ahí más técnico lo que hace, pero él decía, yo necesito emoción al mezclar, sentir la emoción de la canción y poder potenciarlo, y a ese level los tipos laburan todos los días. Claro. Entonces, claro, él decía, yo pasé por familiares que se me murieron, por separaciones, por cosas de la vida que te van pasando, dificultades de todos los días y de tener una familia, una vida normal y teniendo que sentarme en el estudio todos los días, dejando todo atrás en ese momento para concentrarme en la emoción que me lleva a la canción, porque si no, no podría trabajar nunca. O sea, Sí. esto es muy difícil. Sí, 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 tal cual. Es que ahí creo que una cosa que leíste el clavo es también, entonces es otro tema aparte, pero el tema de cómo gestionar una vida, digamos, más casera de familia con el laburo, ¿viste? Eso es desafiante, Es como una decirme. misión que sí, que a veces muchos queremos ver como... Bueno, también otro de los temas que justo hablábamos el otro día y que me pareció muy interesante, ¿no? De que a veces el productor tiene una vida por ahí más de eso, de no poder mantener una familia de horarios muy, muy complicados, a veces viajar, a veces tener que hacer cosas, Mm. lidiar con un montón de problemas que por ahí en un trabajo convencional no los tenés y horarios que no son Fijos, fijos y bueno, y un montón de cosas que por ahí no te permiten a veces como tener una vida más rutinaria, entre comillas. total. Pero sí, en esto de lo psicológico es muy heavy. Yo me he encontrado con muchas situaciones, bueno, así como te decía, todo el portazo, lo que sea, pero sobre todo es como che, luego cuidémonos. O sea, si hay un mensaje que yo quiero dar en esto es cuidémonos entre todos. O sea, tanto los productores con los artistas como los artistas con los productores. O sea, porque si bien los productores transmitimos lo que el artista quiere, no te cagues en el productor o el productor en el artista. O sea, cuidémonos, porque en definitiva lo que salga de ahí creo que también va muy ligado al tema de respeto. Por eso lo digo. O sea, como va tanto lo psicológico, gestión emocional con el respeto. Yo me he encontrado muchas cosas de falta de respeto hacia el productor, como que y cosas así, ¿viste? Digamos como que es importante eso. Entonces, y lo psicológico, emocional es algo muy intenso. Para mí es eso, o sea, gestionamos emociones al final. Entonces somos canalizadores de emociones, Sí, entonces la energía es no como solamente la gestión emocional para con el artista, de a veces tener que charlar con el artista y... Porque no solamente tenemos que gestionar nuestras propias emociones, sino a veces tratar de charlar con el artista para llegar a algo, no sé.
para que él acepte una toma de voz que hizo, que por ahí para nosotros eso es buenísima y para el tipo no, porque también en general los músicos y los artistas tienen estos temas, ¿no? Claro. Entonces ahí también está lo de ser el psicólogo del artista y también saber por qué camino llevarlo, qué recomendarle y qué no para que el proyecto se termine y además que sea lo mejor posible. Sí, total. Es que por eso es muy importante también leer sobre cómo tratar a la gente, el tema del coaching y todo eso también sirve un montón. Así que sí, son herramientas, digamos. Si al artista le parece que una toma que no le termina de convencer y vos ya ves que la toma está buenísima y que no va a llegar a hacer algo mejor, que no tiene las facultades para hacer algo mejor, en cómo transmitirle que realmente él logró el objetivo. Obviamente que después está la subjetividad, ¿no?, de cada uno, pero a veces hay que decirle, mirá, esta toma venimos ya grabándola hace una hora. No veo que pueda llegar a ser algo mejor, pero para mí ya esta quedó. Sí, Como también algunas situaciones las tenés que manejar, ¿no? Como, mira, escuchá lo primero que grabaste y mira ahora. está la trampita esta como la del mover el fader de ahí, querés más volumen y no moves nunca. Eso también está en el juego. Sí, Este, totalmente. pero sí, yo para mí si algo que destaco, quizás habrá sido por estas experiencias que he tenido en lo personal y que también han tenido artistas que eso como que me lo han sabido reconocer, es la comunicación, en cómo he tenido con artistas de que se sienten escuchados a nivel de laboral, de decir, sí, justamente, y sí, pudiste hacer transmitir lo que yo tenía en mi cabeza, que con otros productores quizás no les ha pasado. Eso realmente no es para tirarme bagarones, porque si no simplemente es una habilidad social. Y eso que soy una persona muy de caverna, ¿eh? Me gusta estar encerrado en un estudio, pero digamos que esa skill de problemáticas, digamos, así, de poder la gestión emocional, por eso creo que es primordial desarrollarlo. Te quería comentar algo también con el tema de cuando queremos trabajar con algún artista que nos interesa por lo que nos puede aportar ese artista o porque el artista tiene cierto reconocimiento y cuando hacemos mucha cantidad de por ahí de pistas o instrumentales para pasarle y que nos digan que no muchas veces. También eso es como que La gestión del creo no. que a veces claro, porque yo creo que cuanto más vas avanzando, más vas subiendo el nivel de trabajo y el nivel de los artistas con los que vas trabajando, más hay una selección de parte de los artistas que se vuelve más específica, no es que se van a quedar por ahí con cualquier canción. Van a elegir una canción muy específica para lanzar en un momento muy específico y por ahí para llegar a esa canción vas a tener que hacer 30 pruebas. Tener el no tan constante puede ser frustrante o puede ser como, che, ¿qué pasa que no le estoy dando en el clavo? O mismo ya cuando te eligen la canción en el medio del proceso, ¿no? Cuando vos estás llegando a algo que para vos está increíble y el artista en 30 segundos de un audio de WhatsApp te lo tiró a la mierda. Está muy buena. Hiciste todo ese fuá, loco. Cuando esté la mezcla y vos te mataste 7 horas mezclando, decís la concha de su hermano. Bueno, pero eso es algo más que, qué sé yo, es algo técnico, pero Sí. cuando te mataste produciendo, que Mm, grabaste guitarras, cuantizaste, grabaste bajo, agregaste instrumentos, hiciste un arreglo de la puta madre y dice, no, ¿sabes qué? Me gustaba más como estaba antes. Hacelo uy, más parecido al como, a no la sé, refe. sacale todo eso que... Sí, boludo, no, no, no. Eso es lo peor Sí. de... El- eso fue, aprender eso, a gestionarlo es muy importante también. Porque no nos olvidemos que pasa es- esto que hablamos con lo de la nota del iPhone, ¿no? Que la emocionalidad que hay en el momento es la que es. Entonces el artista se queda. Por eso, con el trajín del tiempo he aprendido esto, la de mandar 35 millones de bounce cada vez que vas avanzando. Eso te trae más problemas que otra cosa. Es preferiblemente mandar de un proyecto 5, 6 bounce como máximo y que el sexto sea la mezcla final o el trabajo final, que mandar X, o sea, infinitas de variaciones. Porque eso al artista le vuela la cabeza, de repente se acuerda de que no, que al final el primero lo confunde con el cuarto, con el quinto. Entonces es como que. Y eso también considero que pasa cuando el proyecto se hace muy chicle, ¿viste? De que empieza a pasar mucho tiempo en el medio, el lapso empieza a ser cada vez más grande, por infinitas cuestiones puede pasar, tiende a llevar a esto de al final, no, ¿sabes que la primera me encantaba? ¿Viste?
Y eso para productor es súper mega frustrante, ¿viste? Sí, yo creo que pasa eso y que además tenemos que aprender a gestionar un poco esta cuestión, ¿no? A ver, yo un consejo que les doy a los productores que estén empezando, cuando se junte con un artista y termine la sesión de grabación de voces, en ese momento en que el artista te dice, ¿me bajás una refe para la manija? Qué grave error es bajar esa refe. ¿Por Sí. qué? Porque es una refe que el tipo, a veces puede que ya hayas hecho un comping o no, pero suele ser una toma de corrido con apoyos que no los filtraste, con o sea, con toda una edición que falta. Y si el artista se acostumbra a eso, después cuando le mandes una versión nueva ya editada, por más de que esté todo bien, el artista ya hay cosas que ya se las grabó en el cerebro y que no se va a poder despegar de eso. Entonces es preferible decir, no, bancame un día que te lo edito, que le quiero quiero probar un par de cosas y ahí te lo paso. O Claro. sea, cuanto más audios les vas pasando, también por ahí más lo vas confundiendo porque le vas agregando más información en la cabeza del artista, cuando en realidad vos ya sabés el punto de llegada. Entonces no pases por todos los puntos del medio, porque, o sea, lo vas a confundir más al artista, es más trabajo para vos también. Vos ya sabés que eso que le estás pasando por ahí va a quedar el 30%. Entonces, si vos ya sabés el punto de llegada, mandale el punto de llegada más cerca. O sea, Claro. mandale todo editado antes de mezclar. Después mandale la mezcla que vos ya consideres final. No le mandes un bounce diciendo, mira, acá te lo paso, igual me falta mezclar bastante. O sea, mandá lo más final posible y trabajen desde ahí. Sí, gran consejo. Es Y clave aprovecho eso. también para comentarte, Nahuel, Sí, ¿a cuánto están las que clases? aprovecho para comentarte que si trabajan mezclando, hay una plataforma que se llama Pybox, que es muy buena, y que abajo en la descripción de este podcast van a tener el link para entrar y es una plataforma en la cual vos vas a subir la mezcla y vas a dejar anotaciones segundo a segundo y también podés seleccionar un rango de la canción y ya ir subiendo las versiones diferentes de mezcla ya en la misma plataforma. O sea, Entonces, te deja, es digamos, una vos vas manera muy poniendo buena. ahí, y o sea, el artista te puede ir comentando y hacer comentarios sobre eso. Claro, el artista va a escuchar, va a ver una línea de tiempo con la canción y el artista lo va a reproducir y puede marcar detalles en la línea de tiempo. Entonces es mucho más práctico que hacer simplemente escucharlo, que vos le pasás el audio por WhatsApp y que el artista te mande 8000 mensajes por WhatsApp. Es una manera mucho más gráfica y que si haces encima esto que te estoy diciendo, que te estamos comentando, de mandarle ya audios más finalizados, se te va a ahorrar muchísimo el trabajo. Así que no dejes de investigarlo entrando del link de la descripción. Bueno, Naui, quiero pasar a otra sección que tenemos acá Bien, en Falta de Editar que se llama Control Z. ok. Entonces, como el nombre lo indica, qué es Control Z para nosotros? Y de volver para atrás. Deshacer, volver Claro, para atrás. deshacer. Entonces, si en tu carrera barra vida pudieses apretar control Z en algún momento, lamentablemente en la vida no se puede apretar control Z. O sea, cuando lo haces, solamente puedes hacer, o sea, nuevos hechos que vuelvan a impactar, pero no se puede volver para atrás, Bien, lamentablemente, ¿no? En algunas cosas está bueno, en otras por ahí no. bien. Si vos pudieras apretar control Z en tu vida, en algún evento o en alguna cosa que hayas hecho que digas, che, la verdad me arrepiento de esto, o acá, no sé, me la mandé, volvería para, no lo hubiese hecho, ¿en qué sería? Mira, quizás hace tiempo atrás eso era muy, digamos, algo que quería hacer muy control Z de mi vida en varias ocasiones. A día de hoy me estoy amigando con el hecho de que el camino que he trazado es el que es, o sea, estoy donde estoy por todo lo que hice, con lo cual mirar atrás como que me arrepiento de algo no forma a día de hoy como parte de mi filosofía, entonces con lo cual no me arrepiento de nada, pero por decirlo, o sea, que no es tanto arrepentirse, sino de decir un control Z general, disfrutar el presente. Sobre todo cuando estamos Claro, trabajando a nivel producción, o sea, en general en la vida me parece que es algo primordial, disfrutemos del presente. Pero pasa mucho, no sé si a vos te ha pasado, pero creo que es un poco el karma de todos los productores y también artistas, la comparativa, esto que hablamos, de compararse, de no sé qué, de querer estar ahí porque aquel está más arriba, de no sé qué. Y al final
que olvidás el camino que estás trazando y no lo disfrutás. A mí me ha pasado, por ejemplo, ambicionar mezclarle un tema a un artista mainstream y llegar a hacerlo, terminar mezclando a ese artista. Y por el hecho Claro, de querer hacerlo perfecto, que funcione, realmente el proceso no lo disfruté. El tema terminó saliendo perfecto, pero acá es otra cosa, que esto quizás pasa también, o al menos a mí me ha pasado mucho, de seguro que si yo hago esto, esto me va a dar visibilidad y voy a poder cobrar más, voy a poder generar más engagement, la gente me va a conocer y desgraciadamente en ese camino te terminás perdiendo el disfrute de lo que significa ese momento. también de lo que hablaba, de lo que se trató el capítulo anterior, esta cosa de planificar tanto a veces, muchas veces está buenísimo, pero esta cosa que mencionabas de si hago esto, si le hablo a tal artista y le produzco un tema, por ahí este otro artista me va a dar bola y por eso voy a terminar produciéndole y ahí voy a tener éxito porque el tema se va a pegar. O sea, es una manera de pensar que te puede traer muchas frustraciones. O sea, hay que trabajar, hacer el trabajo, terminar el trabajo, pasar otro trabajo y en el medio se van a dar las oportunidades, pero no hagas un plan en tu cabeza sobre qué hacer para tener éxito porque te puede llevar a muchas frustraciones y no está tan bueno. Total. Así que por eso, si vamos a un control Z general, haría eso, disfrutar más el momento, el presente. Claro, Este, la ambición es buenísima, ¿eh? Está buenísima. Pero que eso no se sí, obvio. convierta en Es lo único que te necesaria mueva. además. Claro, pero que no sea lo único que te mueva al final. Porque es lo que decís, si no terminás frustrándote, porque en tu cabeza te idealizás todo un camino, una trayectoria, y cuando no sucede decís, ah, soy la cara de la verga, o soy malísimo, o no estoy a la altura, o no sé qué. Y al final nada es nada de eso, es que simplemente no es tu camino, es otro. Pero y en el medio te olvidaste de vivirlo y de disfrutarlo. Entonces, ese sería mi gran contra Z, por decir de una manera, disfrutar más el presente, que ahora a día de hoy lo estoy Claro. haciendo. Bueno, me parece genial, porque nada, es todo aprendizaje. O sea, uno por ahí pasa años cometiendo este error. Con esto que te digo del plan macabro, a mí me pasó mucho tiempo de intentarlo y de llevarme frustraciones y cuando empezás a soltar un poco las oportunidades aparecen. Así que creo que tiene que ver un poco con eso también. ¿Y vos algún control Z? Y boludo, yo soy el que pregunta, pero a ver, déjame pensar. Me pasaba antes comparar mucho mi música con la de artistas mainstream y eso me llevó a muchas frustraciones, en especial de esto que estábamos hablando antes, ¿no? De querer que mi música suene igual que la música mainstream cuando yo tengo, o sea, cuando en ese momento tenía un equipamiento que no era tan bueno, no tanta experiencia. Y de eso, viste, por ahí de pasar horas y horas y horas, que por ahí en un punto siento que me llevaron a mejorar en algo, pero también me trajo mucho, o sea, renegar demasiado y también frustraciones, entonces creo que por ahí eso, ¿no? Creo que hoy me lo tomaría diferente y por ahí aceptaría los límites a los que puede llegar mi música en base básicamente al equipo de trabajo y nada, y al proceso que yo puedo hacer. Bueno, muchísimas gracias, Naui, por estar acá. Menciono tus redes, te pueden encontrar en Instagram como Naui Goat, ¿no? Goat como de cabra, ¿no? En Sí, inglés. sí, sí, sí. Y que no es por creérmela, sino que va por mi horóscopo chino, que soy la cabra, cabra de metal, así que por eso me puse. Bueno, querido, fue un placer tenerte. Hablamos de todo. Pasamos por un montón de temas, temas bizarros, temas profesionales, temas creativos. No sé si querés decir algo más para cerrar, pero bueno. Primero, gracias, Dieguito, ese querido, por invitarme acá. La verdad que me encanta esto. Me parece que es muy importante que como productores también compartamos experiencias, compartamos todo esto, porque al final no van a dejar de existir productores, ingenieros, etcétera. Así que me parece muy, muy lindo esto que estás creando y agradecido de estar acá. Y como mensaje, disfruten, loco, de su camino, realmente. Disfruten del camino que están trazando y al final, sea donde quieran llegar, termina eventualmente pasando. No se centren tanto en la expectativa, o sea, el objetivo siempre, lo mejor, lo que aspires, va a ser perfecto, pero disfrutar el proceso. Mil gracias, espero que te vaya bien. Estaremos hablando seguramente en otra oportunidad. Así que bueno, gracias por formar este segundo capítulo de Falta Editar. Gracias a vos, Dieguito, por dejarme participar acá y bueno, encantado de estar cuando sea nuevamente invitado. Dale, querido, un saludo. Nos vemos. Nos vemos.